Cualquiera que piense que la educación acaba cuando uno termina la etapa de enseñanza secundaria o la universidad es que vive en otro tiempo. La educación dura toda la vida. Ahora, esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que gran parte del aprendizaje y la educación, así como la educación errónea, tiene lugar digitalmente a través de las redes sociales, a través de los cursos masivos en línea, también los sitios web en Internet. Y hay invenciones maravillosas, pero no necesariamente se utilizan siempre de manera positiva. O sea que lo que diría yo es, no descartemos el pasado, pero no vivamos en el pasado. Hoy día hablaremos sobre Howard Gardner, el hombre que descubrió que somos más inteligentes de lo que pensamos. ¿Por qué es importante Howard Gardner? Lo más importante de Howard Gardner, desde el inicio tendríamos que decirlo, nos cambió la mirada acerca de nosotros mismos y de los demás. Antes se pensaban, que algunos eran más inteligentes, los otros menos inteligentes. Él cambió esa mirada y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De dónde es Howard Gardner? Él nació en Pensilvania el 11 de julio de 1943. Actualmente ya tiene 82 años. Lo interesante de él, que pese a sus años, él sigue produciendo, sigue trabajando, porque la gran pasión de su vida es la investigación y lo que puede producir esa investigación. Pero ¿quién es realmente Howard Gardner? Es un hijo de refugiados judíos que a causa de la persecución que tuvieron de parte de los nazis tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos. Es por eso que él nace en Estados Unidos. Si tuviéramos que sintetizar un poco la vida de él, lo haría con las mismas palabras de él mismo. Él decía que fue un niño estudioso y que disfrutaba mucho de todo lo que hacía. Sus estudios profesionales lo hizo en la Universidad de Harvard, en donde obtuvo tanto su licenciatura como el doctorado. Se graduó como psicólogo social en 1971. A lo largo de su vida, sus estudios se han concentrado en temas, sobre todo sobre psicología, neuropsicología y educación. Estos han sido sus tres grandes temas, pero es un hombre polifacético, abarcó mucho. Sus publicaciones más importantes han sido Inteligencias Múltiples, la teoría en práctica, publicado en 1993, donde desafía la idea de una inteligencia única. En aquel entonces se pensaba que todos nacíamos con un solo tipo de inteligencia, y promoviendo la existencia de diversas inteligencias o habilidades cognitivas. Ha sido un autor prolífico. Escribió más de 30 libros, traducidos a más de 33 idiomas. Él es conocido en el ámbito educativo por su teoría de las inteligencias múltiples, que no es otra cosa que una crítica a la idea de que solo existe una inteligencia humana única que puede evaluarse mediante un instrumento psicométrico estándar, los famosos test de inteligencia. Muchos de ustedes podrán recordar de alguna vez le hayan medido su inteligencia a través de estos instrumentos. Ha sido tan valorado que ha recibido muchos doctores honoris causa, incluyendo el príncipe de Asturias en ciencias sociales el año de 2011. Cuando hablamos de Howard Gardner es interesante por lo menos saber, y por eso quisiéramos también transmitir a ustedes algo de información. En Comas existe también un colegio denominado Howard Gardner, que queda precisamente en la urbanización La Hacienda. Es una escuela de práctica de los futuros docentes del pedagógico Paulo Freire, que ha sido el primer pedagógico en Lima Norte. Pero el colegio Howard Gardner no es solamente un proyecto educativo. Todos los colegios tienen un proyecto educativo. El proyecto Howard Gardner, además de ser un proyecto educativo, es sobre todo un proyecto educativo innovador. O sea, aporta una serie de enfoques, metodologías, nuevas formas también de evaluar, de concebir la escuela, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer fundamentalmente los pedagógicos si queremos formar los profesores del futuro? ¿Qué es lo que necesita nuestro país?
Los que desean conocer lo pueden hacer a través de la página web. Ahí pueden encontrar o ir y visitar y que alguien les dé una charla informativa para conocer en qué consiste ese proyecto. El lema breve del Colegio Howard Gardner es simplemente formar niños y jóvenes capaces y felices. Es decir, con un conjunto de capacidades, y estas capacidades deben de ayudarle a ser cada día más felices. No la felicidad como un logro, como un intento, porque si la educación y el desarrollo de nuestra inteligencia no nos lleva a intentar a vivir felices, no solamente hemos perdido nuestro tiempo, hemos perdido lo más valioso de nosotros, es decir, nuestra vida. Veamos brevemente un poco este concepto de inteligencia, que es uno de los conceptos que más ha trabajado Howard Gardner. La inteligencia tradicional estaba basada en el cociente intelectual que se determinaba por una prueba o test de inteligencia que median las capacidades intelectuales del individuo, vale decir, su capacidad de comprensión, de razonamiento y de juicio. Muchos de ustedes probablemente alguna vez lo han experimentado. La inteligencia, en cambio, hoy se define más como una capacidad de resolver problemas y capacidad de elaborar productos que tienden a resolver el problema planteado. Este concepto todavía no se viene trabajando lo suficientemente en las escuelas, pero cada día más escuelas lo vienen haciendo. Howard Gardner define, sin embargo, la inteligencia como una capacidad, convirtiéndola en una destreza que se puede desarrollar sin negar el componente genético correspondiente. Todos nacemos con una inteligencia determinada y también limitantes de nuestra inteligencia. Y esto influye indudablemente en el desarrollo de nuestra inteligencia. Sin embargo, hay otra mirada que él nos da. Para su desarrollo propone la teoría de las inteligencias múltiples y sostiene que cada uno de nosotros posee por lo menos 7 inteligencias, aunque después, hoy en día, podemos hablar hasta de 9, quizás 10 tipos de inteligencia. Sin embargo, él inicialmente habló de 7 tipos de inteligencia, que cada una de ellas es una competencia autónoma e independiente de las demás. Sin embargo, se combinan de manera adaptativa en el individuo y en la cultura. Y todo esto influye de un modo u otro en los resultados esperados. Para tal efecto, es importante que el docente asuma que la inteligencia puede ser potenciada. No es que la inteligencia que tenemos, con esta nacemos y con esta morimos. Todas pueden ser potenciadas. Y se trabajan menos las limitaciones y más las potencialidades, lo que puede ser. Y esto implica trabajar más en las habilidades cognitivas, aquello que nos permite aprender. Y trabajar también en la mediación pedagógica, que nos lleva realmente al aprender. O sea, el maestro es la persona que va a mediar entre lo que se está aprendiendo y lo que tiene que aprender. ¿En qué consiste la teoría de las inteligencias múltiples? Howard Gardner desarrolló su teoría en 1983 y en ella propuso que existen al menos 7 hasta 8 inteligencias distintas. La primera de ellas, la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la musical, la sinestésica, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. De ella hablaremos enseguida un poco más detenidamente de cada uno de ellos. Sin embargo, se siguen descubriendo nuevas inteligencias. Ya al inicio del siglo XXI se comenzó a hablar, por ejemplo, de la inteligencia espiritual y la inteligencia moral como de la inteligencia existencial, que nos plantea la teoría de la inteligencia múltiples. En resumen, que la inteligencia no es ni única ni universal, sino que
Cada ser humano posee distintas formas o tipos de inteligencia independientes entre sí. ¿Cuál sería la importancia de las inteligencias múltiples en la educación? Las inteligencias múltiples representan una visión revolucionaria sobre cómo entendemos y abordamos el aprendizaje y la educación. En este sentido, Howard Gardner hizo un viraje tremendo. Sobre todo, él es de Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde revolucionó muchísimo todo el sistema educativo, lo cuestionó a partir precisamente de esta teoría. Esta teoría propuesta por Howard Gardner en la década de los 80 ha transformado nuestra percepción de la inteligencia. Antes se pensaba que uno era más inteligente y otros menos inteligentes. Algunos se sentían acomplejados porque no tenían el coeficiente tal o cual. Pero esa inteligencia no es que haya dejado de ser, es mucho más académica. Y en ese campo, hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Sin embargo, todo el mundo tiene una diversidad de inteligencia, y de esto es que nos habla fundamentalmente Howard Gardner. Veamos brevemente sobre cada una de las inteligencias. Hemos dicho que son básicamente 7. Veamos, hablaremos hasta 8 por la última, que también él la fue comunicando y transmitiendo a todos nosotros. La primera de ellas, el tipo de inteligencia, la inteligencia lingüística verbal. ¿Cómo la conocemos? A través de la habilidad para usar el lenguaje de manera efectiva, tanto hablado como escrito. Esta inteligencia incluye la capacidad de comprender y producir textos, así como la sensibilidad a los matices del lenguaje. Esta es una de las inteligencias que todo el mundo generalmente también tiene un juicio cuando decimos tal o cual persona tiene facilidad de palabra, ¿no? Tiene una manera muy interesante de decir las cosas, lo dice siempre muy bien. Es porque tiene predominantemente esta inteligencia. Tenemos la inteligencia lógica matemática y se manifiesta a través de la capacidad para razonar de manera abstracta e identificar patrones, resolver problemas numéricos y realizar cálculos. En los colegios, los de inteligencia matemática son los compañeros más buscados porque aclaran a todos los demás lo que no todo el mundo entiende a primera vista, porque para ellos es sumamente claro, porque ellos, aparte de tener esta inteligencia, también la desarrollan más que otros. La inteligencia espacial se considera como la habilidad para percibir el mundo visual y espacial, manipular objetos mentalmente, crear imágenes mentales. Incluye la capacidad de orientación. Y en esto podemos ver, por ejemplo, en los arquitectos, en los ingenieros. También las personas que trabajan los medios, los cineastas, tienen bastante desarrollado esto, la capacidad de expresar a través de imágenes, problemas, situaciones, nuevos universos. La inteligencia musical, ¿en qué consiste? La habilidad para apreciar, componer y ejecutar música. Incluye la sensibilidad también a los sonidos y ritmos y melodías. Lo podemos observar esta inteligencia sobre todo en los compositores, en los arreglistas también, en los directores de orquestas, en los instrumentistas y otros más. La inteligencia corporal o kinestésica, ¿en qué consiste? En la habilidad para usar el cuerpo de manera precisa y hábil, como en el deporte, como en la danza, las artes escénicas. ¿Quién no ha visto, verdad, los deportistas en las competencias olímpicas? Cada uno de ellos ha desarrollado tremendamente esta inteligencia. Y esta capacidad lo tienen todos en la medida que no es algo que se tiene ni solamente se hereda, es algo que se va desarrollando poco a poco y todo el mundo podría lograrlo. La inteligencia intrapersonal se distingue como capacidad para entenderse a sí mismo, sus propias emociones, motivaciones y metas. Incluye, sobre todo, la autoconciencia y también la autorregulación. La inteligencia interpersonal se demuestra a través de la capacidad para entender a otras personas, sus emociones y motivaciones, para interactuar eficazmente con ellos
incluye la empatía y la capacidad de liderazgo. Esta es una de las inteligencias hoy en día más valoradas, precisamente porque si nosotros examinamos el mundo del trabajo, antes se pensaba que las personas más inteligentes, más intelectuales, eran los que ocupaban los mejores cargos. Hoy en día son los que tienen esta inteligencia interpersonal, los que tienen empatía, capacidad de captar y expresar y captar emociones, y por eso dan soluciones rápidas y efectivas a los problemas. La inteligencia naturalista se demuestra a través de la capacidad para observar y comprender el mundo natural. Por ejemplo, identificar especies, comprender patrones climáticos. Esto lo vamos a ver en los biólogos, por ejemplo, en los zoólogos, los botánicos, de un modo especial. Son los que desarrollan porque ellos tienen mayor facilidad, pero al mismo tiempo desarrollo de esa inteligencia. Y me voy a referir brevísimamente a esta que no ha sido considerada, pero que al inicio, sin embargo, lo fue desarrollando el mismo Howard Gardner, la inteligencia existencial. ¿En qué consiste esto? Howard Gardner decía que la inteligencia existencial lo describió como capacidad para profundizar cuestiones más hondas que tienen que ver sobre la vida y la existencia. Esto lo vamos a ver sobre todo mayor desarrollo en los filósofos, o los que quieren serlo, los teólogos, psicólogos, psicoterapeutas y otros muchos más. Hay que recordar que esas inteligencias no son mutuamente excluyentes. Unos pueden tener un perfil donde pueden predominar varias de las inteligencias. La teoría de las inteligencias múltiples sugiere que cada individuo debe de tener un potencial único en diferentes áreas y que el aprendizaje debe de adaptarse a estos diferentes estilos. ¿Qué dice Howard Gardner sobre la educación? Esto nos hará entender un poquito mejor, porque él es otro de los grandes temas que él trabajó. Nos dice que los estudiantes aprenden de manera diferente y tienen también diferentes fortalezas. Por lo tanto, hay que tratarlos también en su modo de aprender de manera diferente y reconocer que nuestros estudiantes no tienen una inteligencia estándar, todos el mismo y todos aprenden del mismo modo. Y esto significa, por eso, lo vamos a ver posteriormente, por qué la educación tiene que variar en sus metodologías, en sus estrategias, en sus modos de ofrecer las opciones, como cada uno de los estudiantes debe de aprender. En lugar de valorar solamente las habilidades matemáticas y lingüísticas, la teoría de las inteligencias múltiples invita a los educadores a tener en cuenta un espectro de inteligencia más amplio, que es la realidad con la cual nosotros tenemos que ir tratando. Desconocer esto, bueno, no sería otra cosa que desconocer los avances mismos de la ciencia. ¿Cómo aprenden en realidad los niños según Howard Gardner? Cada persona tiene unas características e intereses propios. Por eso es tan importante partir de esas características y de esos intereses, porque no todo el mundo puede adaptarse a todo. Más fácilmente cada uno se va adaptando de acuerdo a su inteligencia. Cada uno va escogiendo naturalmente ese modo de aprender. Entonces, por ejemplo, hay muchos que aprenden mucho más escuchando, y hay otros que aprenden más viendo, y hay otros que aprenden más a través del movimiento. Cualquiera que sean estas formas, si todos les ponemos solamente a escuchar, es muy limitado. Entonces tenemos que combinar esto de las imágenes para que todo el mundo pueda captar de otra manera lo otro, y también utilizar más el movimiento en los distintos modos de aprender. Por eso es fundamental que la educación se centre en cada niño, no como antes, pensar todos tienen la misma inteligencia y por lo tanto a todos le vamos a dar la misma metodología, el mismo modo de evaluar. No, debe de fomentarse sus propias habilidades para lograr potencializarla. Esta es la parte más importante, porque finalmente tenemos que llevarlos hacia el conocimiento, y solo es posible a través de potencializar sus facultades cognitivas.
¿cómo se puede aplicar las inteligencias múltiples en las escuelas? Aquí muy brevemente, habrá otra oportunidad, me gustaría tratar un poco más sobre todo esto, sobre todo cómo se puede aplicar en la escuela. El tiempo es muy reducido, pero algunas sugerencias por lo menos nos podrían iluminar un poco cómo podríamos, si somos tanto los padres de familia que son también educadores y también los docentes. En la escuela, una primera cosa que podríamos hacer todo el mundo es diversificar las actividades. Cuando damos actividades, no debemos de poner una actividad para todos los alumnos. Si nuestros alumnos son diferentes, hay que dar para los diferentes tipos de inteligencia para que cada uno pueda escoger. Esto indudablemente podría constituir un poquito más de trabajo, pero los resultados pueden ser más beneficiosos. No tanto para el profesor que de alguna manera, si cuando tú ves que todos tus alumnos están aprendiendo y aprenden del mejor modo, indudablemente tú te regocijas, pero sobre todo porque realmente cada vez que los niños jóvenes aprenden, tú los vas a ver realmente transformados, son otros, los vas a ver que crecen cada día, se desarrollan como debe de ser. Este es uno de los objetivos grandes de llevar al desarrollo, no solamente a aprender, que eso les sirva para desarrollar. Luego, fomentar el trabajo colaborativo, y eso se expresa a través de los trabajos en equipo. ¿Por qué el trabajo en equipo? Porque se produce en sinergia, cada uno tiene una inteligencia, cada uno aporta mejor esa inteligencia que tiene más desarrollada en un trabajo en equipo, entonces sumamente enriquecedor para todos. Utilizar los recursos visuales y espaciales, precisamente porque algunos aprenden más viendo, otros escuchando, y también cuando hablamos de los recursos espaciales significa que hay que considerar que no solamente las aulas son lugares de aprendizaje, muchas veces se aprende más fuera de la escuela. Nunca me olvidaré de las primeras veces que organizamos los viajes de estudio, eso en estudios superiores en el Instituto Pedagógico Paulo Freire. Al terminar el día, varios de los estudiantes nos decían: profe, es interesante, lo que hemos hecho hoy día deberíamos hacer todos los días. Les digo, ¿pero por qué? Es increíble. Hoy día, en 7, 8 horas que hemos estado aquí, he notado que he aprendido más que en toda mi primaria, que en toda la secundaria junta. Creo que eso es para reflexionar para todos nosotros los docentes, cómo es cuando cambiamos también de espacios de aprendizaje. Integrar la música y el movimiento. Creo que esto más que nunca los docentes deben de tenerlo en cuenta. Usar la música no solamente es un recurso cualquiera. Hay muchos que aprenden idiomas a través de las canciones y hay otros a través del movimiento. Sienten como que su cerebro funciona más. Y nos parece mentira, ¿verdad? Cuántas habilidades se demuestran cuando fomentamos todo este tipo de aprendizajes. Promover la reflexión y el autoconocimiento. Dos maneras muy simples, ¿verdad? Pedirle, no obligatoriamente, el que quiera, el que pueda, ¿verdad? No por obligación, por motivación propia, una manera de conocerse, hacer, por ejemplo, su diario. Todos tienen capacidad de pensar, de reflexionar. ¿Por qué no te pones a escribir algunos pensamientos que te has sugerido, lo que has vivido en el día, lo que has aprendido en el día? Escríbelo. Y todo esto nos llevará precisamente no solamente a una autorreflexión, sino cada vez más a un autoconocimiento. Conectar el aprendizaje con la naturaleza, lo que hemos dicho anteriormente. Sacar los lugares de aprendizaje de la escuela, del aula, hacia la comunidad, hacia el campo. Porque en la realidad misma va hablando a cada uno, lo motiva, se hace más interesante. Y yo les aseguro, si yo preguntara a los alumnos que han hecho su primer viaje de estudio, les pregunto ahora qué fue lo que aprendieron después de 10, 15, 20 años, probablemente se acordarán todo lo que ellos pudieron aprender ese día. Una reflexión final. Muchos se estarán preguntando, ¿cuál de todas esas inteligencias es la más valiosa y necesaria para el desarrollo? Para desarrollarla y cultivarla en nosotros y en los otros. Personalmente pienso con Daniel Goleman, que es un gran investigador, un gran escritor,
escribió sobre la inteligencia emocional. Precisamente su libro tiene este título y escribió en 1985. La inteligencia emocional ayuda a desarrollar mejor la inteligencia interpersonal e intrapersonal y lleva el desarrollo de estas dos inteligencias son un componente importantísimo para la inteligencia emocional. Goleman decía que cuanto más abiertos estemos a nuestros sentimientos, mejor podríamos leer los de los demás. Y Aristóteles nos recuerda que conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. ¿Cuál piensas que es tu punto de vista al respecto? Yo soy Manuel Franco. Este ha sido una exposición especialmente para que nos ayude a valorarnos más a nosotros mismos, de tal manera que todos podamos, con una inteligencia emocional sobre todo más desarrollada, aportar mucho más a nuestra sociedad para que sea mucho mejor.